El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Adelante conmigo, libro de Efesios, capítulo 2. Y el Señor me hacía entender en su palabra, ponía esta frase: pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Iglesia, y me hace entender que estamos en guerra. Pero muchos piensan que es una guerra física, una guerra económica, una guerra bélica, de armamento. Mas tenemos una guerra espiritual. Y el Señor me decía, es allí donde es necesario que venzan. Es allí donde es necesario que sean apercibidos, porque entendemos que en lo físico hay un refrán que dice: esto es una guerra sin cuartel. Mas no es muy real, mas en lo espiritual es absolutamente real, porque no tiene cuartel. Cuartel es ese lugar de refugio, ese lugar de tiempo, de quizás reposo, de descanso, de alimentarse para un ejército y prepararse para la siguiente batalla, para ser parte del siguiente pelotón o de la siguiente misión, o en cualquier ámbito de una guerra que haya que afrontar. Mas en el ámbito espiritual tenemos una guerra constante, una guerra diaria, una guerra que no tiene cuartel, o sea, que no tiene un tiempo de descanso, porque es una batalla en la mente, es una batalla en el corazón y es una batalla en el espíritu. Es una batalla en la mente para traer pensamientos acordes o desacordes a la voluntad de Dios. En el corazón para tener actitudes acordes o desacordes a la voluntad de Dios. Y en el espíritu para tener una posición correcta o incorrecta ante la voluntad de Dios. Y esa es la batalla más importante que tenemos que nosotros librar todos los días de nuestra vida, y de la cual tenemos que estar atentos, apercibidos y entendidos de qué es lo que estamos librando. Porque en esta batalla no va a haber una acepción de personas, así seas ingeniero, seas poeta, seas profesor, seas maestro, seas terapeuta, tengas la profesión que tengas, seas estudiado, seas letrado o no tengas ningún tipo de instrucción a ningún nivel, en el nivel más bajo, seas un niño o seas un anciano, hay una guerra espiritual. Seas pastor, seas discípulo, seas maestro, seas apóstol, seas profeta, así tengamos los 5 ministerios juntos, hay una batalla espiritual que libramos cada uno de nosotros. Y por eso hoy en la mañana el Señor me traía: abran los labios, que cada uno entienda que venimos a la iglesia no simplemente a llenar un puesto, no simplemente a escuchar una palabra que es buena y necesaria, no simplemente a levantar un corito o una alabanza, o tan siquiera levantar las manos o a llenar un espacio en la batería o en algún instrumento. Venimos a librar y a llenarnos de la palabra de fe y esperanza para librar la buena batalla de la fe. Dice la palabra que esa es la batalla más grande. ¿Por qué? Porque Satanás, y es aquí donde tenemos que empezar a entender quién es nuestro adversario, quién es el conflictivo de esta guerra, o contra quién es esta guerra, y de dónde vienen los ataques en esta guerra. Porque tendemos o pensamos que el enemigo está presente en mis padres. Muchos hijos llegan a pensar que el enemigo son sus padres. Muchos padres llegan a pensar que el enemigo es su familia. Pastores llegan a pensar que los enemigos son su iglesia. Iglesias llegan a pensar que el enemigo es su pastor, o es sus líderes, o es la persona que está a su lado, o es
Y cuando ve al que está a su lado, ese es su hermano. Estamos librando juntos una batalla de fe y esperanza, donde tenemos un enemigo en común, que no es ni siquiera el sistema, no es ni siquiera aún el mundo, escúcheme, y es parte del sistema o es parte de esa contrariedad en nuestras vidas, el mundo. Pero quien rige es el príncipe de este mundo, que es Satanás. Entonces, usted y yo tenemos que empezar a conocer quién es nuestro enemigo. ¿En qué terreno, en qué territorio estamos peleando? Y si tenemos las herramientas o las armas correctas para pelear. Si todo fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios, entonces lo que usted y yo estamos declarando y peleando en ese mundo espiritual va a hacerse realidad. Si usted vence en el mundo espiritual, va a hacerse realidad ese milagro en el mundo natural. Si usted vence esa enfermedad en el mundo espiritual, esa contrariedad en su mente, esa contrariedad en el corazón, aún en su mismo espíritu, va a hacerse realidad en este mundo natural. Y ahora, mientras habitamos en esta tierra, usted y yo, porque yo lo quiero y no sé usted, yo quiero ver milagros en mi vida. Yo quiero ver mis sueños cumplidos. Yo quiero ver esa palabra de esperanza y la creo y la afirmo y la reafirmo, cumplida aquí en la tierra, cumplida aquí en Ciudad Guayana, cumplida en mi iglesia, en mis hijos, en mi familia, cumplida aún desde la cabeza de Venezuela hasta el último que esté en el rincón más olvidado de este planeta o de este país. Amén. Entonces hay una posición. En el cielo hubo un encuentro, un enfrentamiento, y Satanás fue corrido, Satanás fue sacado, Satanás fue botado, Satanás fue expulsado del cielo. Y he allí la mayor envidia por la cual Satanás quiere destruirte a ti y a mí, porque tú y yo estamos hoy aquí en la tierra y él fue expulsado de esta tierra, mas nosotros fuimos creados en esta tierra y vamos al cielo ahora. Él nació en el cielo y fue expulsado de ese lugar, fue pateado por su insolencia, no porque Dios le dio la gana, no porque Dios amaneció un día molesto o contrariado o confundido o con doble ánimo y dijo, no, este me molesta. No, Satanás se ganó su patada, Satanás se ganó su expulsión y fue expulsado aquí a la tierra. Fue sacado del cielo, mas usted y yo tenemos una vida que es esta para alcanzar ese cielo. Y Satanás viene contra usted y contra mí porque sigue molesto con Dios, porque no puede tener una relación con Dios, porque no puede regresar al cielo y va a hacer hasta lo imposible para que usted y yo no vayamos a ese lugar. Es allí donde viene la gran batalla, donde viene el gran conflicto, donde viene el gran problema de nosotros los hombres y mujeres, de nosotros los habitantes de esta tierra. Nuestra batalla espiritual, la batalla que peleamos todos los días. Y como le digo, hay que empezar a conocer al enemigo. Si dice la palabra que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Un león no es papita. Un león y con hambre no es algo que no deje de intimidar. No es un animal que no deje de traer quizás temor en algún momento, quizás angustia, quizás conflicto, quizás no puedas ni correr en tus fuerzas de un león hambriento. Entonces necesitamos ahora pararnos y vernos físicamente y decir, yo no puedo pelear contra un león así como así. O sea, yo no puedo tirármela de osado o creérmela de valiente o ser irresponsable en la lucha que tengo día a día con este tipo. Y digo este tipo porque no es humano. Y le sigo recalcando para que no le siga diciendo a cada persona tipo o tipa. Este tipo, le digo a Satanás, este tipo viene contra ti. Pero tú y yo no podemos ser tan ligeros en pensar que porque Cristo lo venció, tipo no puede robarte la salvación, no puede robarte la bendición, no puede robarte la esperanza, porque es un león rugiente. Y esto no es un culto para que usted venga a tenerle temor a Satanás ahora, sino para que estemos claros de quién es el tipo.
Amén. ¿Por qué sin cuartel? Usted puede llegar a la presidencia de cualquier empresa, a la presidencia de la República de Venezuela, y aún así a la presidencia de Estados Unidos, el país potencia a nivel mundial, y aún así Satanás le resbala. Va a estar alrededor suyo, van a estar sus demonios buscándole a usted para dañar su mente, para traer confusión a su pensamiento, para traer desánimo a su corazón, para dañar ese corazón, arraigar en él amargura, tristeza, dolor, odio, y de allí su espíritu entonces empiece a decaer, su espíritu entonces deje de alabar y de adorar, su espíritu entonces deje de creer, y hasta que usted se pierda. ¿Ven? Pero cancelado. Esa es la posición. O sea, Él no va a respetar la posición que usted tenga. Si seas pastor, no va a respetar la posición que tengas como joven dentro o fuera de la iglesia. No va a respetar el lugar que ocupes dentro o fuera de la iglesia. La actividad que ejerzas dentro o fuera de la iglesia no la va a respetar. Por eso es una guerra sin cuartel. Es una guerra donde no nos podemos dormir, donde no nos podemos quedar inertes, sin buscar, sin entender a quién estamos sirviendo ahora. Y por eso comienzo aquí en Efesios. Y vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 2 versículo 6. Y esto quiero que quede claro para cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad, sin importar nuestro sexo, sin importar nuestra preparación, sin importar nada de lo que tengamos material o físico. El 5, 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto inicia en mí una esperanza. Esto me dice a mí que es un Dios fiel, que es un Dios más que fiel, lleno de amor, que es un Dios que espera en nosotros lo mejor, y que espera para nosotros lo mejor, y que espera de nosotros lo mejor. Porque Dios no va a dar esto a cualquiera. Escúcheme, Dios no va a dar esto a cualquiera. Dios espera de ti lo mejor. Dios está esperando de esa mente los mejores pensamientos. Dios está esperando de ese corazón los mejores sentimientos. Dios está esperando de tu alma la mejor disposición. Dios está esperando de tu espíritu la mejor actitud. Mire, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice aquí entre paréntesis, por gracia sois salvos. ¿Sí? Por la gracia de Dios, por el amor de ese Padre para con nosotros. Y en el 6 establece juntamente con Él. Juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. ¿Juntamente con quién? ¿A quién le servimos? ¿A quién predicamos en esta iglesia? ¿A quién exalto yo en mi hogar, en mi vida, en las calles de Venezuela? Juntamente con Él ya te resucitó. Juntamente con Cristo ya te dio la victoria. O sea, tenemos que empezar. Si vamos a conocer a nuestro enemigo, vamos a entender a quién le estamos sirviendo y quién es el que nos va a dar la victoria sobre ese enemigo. Amén. Dice que asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, Jesús viene a la escena, Jesús entra en la tierra, Jesús entra en el escenario, y no por obra y gracia de un cosmos, sino porque estaba escrito desde el principio. Estaba ya establecido desde antes de la fundación del mundo que Cristo vendría a salvar esta tierra. Ahorita se lo demuestro. Mas dice ahora que juntamente con su muerte nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar, diga conmigo, para mostrar ahora, actualmente, porque dice la palabra, en los siglos venideros,
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el mismo Cristo Jesús. O sea que esto no se quedó en el sacrificio de 2000 años atrás y fue para los 300 años siguientes, o fue para los 300 que creyeron en ese momento, o fue para el que se postró en ese momento porque se rajó la tierra, porque se rajó el velo en la iglesia y bueno, creyeron allí y ya fueron santos y pasó todo. Y hoy por hoy Jesús sigue vigente porque dice: para los siglos venideros, para el futuro de esta tierra, Jesús sigue estando vigente. Esa sangre sigue estando activa y permanece para bien y para siempre ahora en mi corazón, para yo poder ser libre, para yo poder vencer, para poder aferrarme a esta resurrección, porque no vivo ya en muerte, porque no vivo en el pecado o no vivo del pecado, sino que vivo de la gracia de Dios. Ya no me alimento del viejo hombre, sino que me alimento del nuevo hombre, de la nueva creación que hay en mí a través de Cristo Jesús, porque Dios ya lo hizo por mí. Iglesia, aquí empieza entonces a entrelazarse el mundo natural con el mundo espiritual. Y empieza una batalla en la carne y empieza una victoria en el espíritu. Y cada victoria que tienes en el espíritu viene a traerte una bendición en la carne. Cada victoria que tienes en el espíritu viene a traerte una victoria en la carne. Viene a traerte un milagro, viene a traerte una sanidad, viene a traerte una prosperidad, viene a traerte una respuesta que has esperado por muchísimo tiempo, que buscaste en diferentes lugares, pero solo en Cristo la conseguimos, la consagramos y la podemos hacer permanecer y trascender, como dice la palabra, por los siglos, por los siglos, por los siglos. Fíjese en Apocalipsis. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, se lo voy a leer rápidamente. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La iglesia. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Y dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, la tercera parte del cielo se la arrastró Satanás. Usted se imagina la tercera parte del cielo de ángeles, que ahora en ese momento pasaron a ser ángeles caídos y estaban en el cielo, estaban en la gloria. Usted y yo estamos aquí en la tierra. Usted y yo estamos ahora en el territorio que le fue, a donde Él fue arrojado, que nos fue entregado a nosotros, pero por el pecado Él tomó autoridad, porque entró la muerte, por el pecado a nuestras vidas. Y si este se arrastró con la cola a una tercera parte del cielo, usted y yo entonces nos vamos a confiar en esta pelea. Usted y yo nos vamos a confiar por 4 oraciones que hagamos, por 4 palabras que prediquemos, por 4 coritos que cantemos, por 4 cosas que hagamos en 3 años o en una vida entera, pensando que no anda como león rugiente este dragón, como le dice la Biblia. Y muchos ven Game of Thrones, ¿cierto? Y hay una representación ahorita de dragones en esa serie. Y se ve la majestuosidad y el poder que puede tener un dragón. Está hablando está ejemplificando a Satanás como un dragón que fue expulsado del cielo, pero en esa expulsión se arrastró a la tercera parte del cielo. Y en su cabeza tenía 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que dije en un principio, ¿quién es la mujer? La iglesia. Se paró frente a la iglesia que estaba para dar a luz. Para dar a luz. Diga, hay dolores de parto. Hay dolores de parto. Ese conflicto es un dolor de parto. Ese problema, esa oscuridad, esas tinieblas es un dolor de parto. Ese desierto es un dolor de parto. Y Satanás está parado enfrente allí, burlándose, trayendo dardos, trayendo pensamientos, trayendo debilidad a tu persona y a la mía, a fin de devorar ¿a quién? A su hijo tan pronto como naciera. O sea, Satanás quiere
que en lo que tú adores, alabes, empieces a levantar el Cristo que está en tu corazón, Él lo quiere derribar. Él lo quiere desarraigar de ti. Y pensamos entonces que nuestra pelea la vamos a ganar danzando, nuestra pelea la vamos a ganar gritando, nuestra pelea la vamos a ganar pateando, humillando, aún predicando. Y escúcheme, no es la posición de quitar la predicación o quitar la adoración o echar a un lado. Esto es importantísimo. Pero el centro de esa actividad tiene que estar consciente en Cristo Jesús. No es por mi fuerza, no es por mi antojo, no es por mi capricho, no es por llenar un tiempo, no es por un hobby. Es una vida, es una relación, es una intención. ¿Por qué? Porque si lo hago de otra manera, voy a quedar expuesto a expensas de este león, de este dragón. Y escúcheme, tampoco puedo huir pensando, bueno, no lo voy a hacer. Me voy al mundo, vivo mi vida, porque Satanás, bueno, trabajo para él. Mire, es el que peor paga. Es el que peor paga porque es un jefe injusto. Es más, es un padre, como le dijo Jesús a muchos, porque hijos del diablo lo llamó. Es un padre injusto. Y este Satanás no va a medir si tú estás sirviendo o no. Simplemente viene por ti. Pero viene que a matar, a robar y a destruir. Entonces usted se puede enconchar en su casa, se puede enconchar en el monasterio, se puede enconchar en la brujería, se puede enconchar en la hechicería pensando que está adquiriendo una posición de ventaja o de estabilidad ante un dragón, ante un león que anda rugiente buscando a los cristianos, cómo devorarlos, cómo quitarle la fe. Pero también viene por el incrédulo. Y muy temprano, que tarde, viene y le corta los pies, le corta la cabeza, le corta la provisión, le corta los ánimos, hasta cortar la vida, hasta cortar la vida. Pero dice la palabra aquí mismo en Apocalipsis, y esto es antes de la fundación del mundo, dio a luz un hijo varón. Esta mujer dio a luz un hijo varón que va a regir. Escuche, que va a regir. Esta iglesia, su corazón dio a luz a Cristo. Su palabra, sus labios confesaron a Cristo. Mi fe, mi esperanza está en Cristo. Mi posición de justicia, de valor, de entereza, de integridad está en Cristo, que es quien va a regir ahora a todas las naciones. Y dice con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí está hablando de la crucifixión ya. Usted me entiende que Jesús no estaba como que bueno, Dios dijo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago si el hombre me falló? No. Dios tenía ya preparado a Cristo. Así que Satanás puede ser muy rugiente y muy león y estar dando vueltas y estar pendiente y venir con muerte, con desolación, y puede ser el dragón que se arrastró la tercera parte del cielo. Pero el Cristo que nació, el Cristo que tú y yo estamos pariendo en el corazón, el Cristo que tú y yo estamos dando a luz aquí en la tierra de Venezuela, el Cristo que estamos levantando en el corazón de cada habitante de esta tierra, de esta nación, aún sobre tus hijos, aún sobre tu casa, aún sobre los que no han venido, pero estás orando, estás clamando, estás declarando que esta fe, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda circunstancia, que está por encima de todo pacto contrario, ese Cristo está por darse a luz. Ya nació, ahora está empezando a crecer, a desarrollarse. Y dice que reinará, va a regir en las naciones con vara de hierro. En el 7 dice, entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles también. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la que estaba en el Edén, la serpiente astuta, la serpiente que se adapta
que se vive camuflada y no se va a presentar como ese dragón espeluznante, sino como esa tentación, como eso que te gusta. Se le presentó a Eva y Eva tenía todos los frutos para comer, y aún así sabía el punto débil y trabajó la mente para que el cuerpo, para que esta carne fuese débil y cediera ante la condición que Satanás le indujo. Amén. Serpiente astuta. No se bajó la tercera parte del cielo con fuerza, sino con astucia. Con mucha astucia. Y viene contra nosotros con mucha astucia. Viene contra los jóvenes con mucha astucia. Y los veo ligeros, mis jóvenes. Los veo ligeros hablando, los veo ligeros en sus cuentas de Facebook. Los veo ligeros, ligeritos, pensando que todo es color de rosa, que todo está bien, que todo está lindo. Y te amo y agarro ligeramente la palabra amar. Y no me cubro ni siquiera de la apariencia de pecado. No me interesa el pecado, mucho menos la apariencia de pecado. Satanás del cielo salió como un dragón, mas ahora dice la serpiente antigua. Esa serpiente sutil que se mete en la familia, que se mete en la cabeza del esposo, y empiezas a mirar a los lados y ves a tu mujer y han pasado años y no has experimentado algo diferente. ¿Y qué te pasa? O ves a ese hombre y empiezas a quejarte y permite que la queja llegue al corazón. O no has visto ese milagro y te empiezas a quejar con Dios. O ves cosas adversas. Vemos cosas adversas, vemos partidas inesperadas. Pero yo confío en la fidelidad de Dios. Entonces no me voy a poner a cuestionar su voluntad. No me voy a poner a cuestionar mucho menos su integridad. Necesito entender quién es mi enemigo, quién está a favor mío, contra quién yo estoy peleando, por quién yo estoy peleando y para qué yo estoy peleando. Nuestro enemigo común es Satanás. Estoy peleando para salvar mi alma. Estoy peleando por salvar a mis hermanos, a mis hijos, a mi padre, a mi madre, a mi esposo, a mi esposa, a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos, aún al que no conozco fuera de esta iglesia o fuera de mi entorno social. Aún por ellos estamos peleando. Y estamos peleando al servicio del que venció, del que sacó a Satanás. Y fíjense, le arrebató, dice la palabra, le arrebató la autoridad de la muerte. A la muerte le quitó la autoridad al resucitar. Y esa misma resurrección nos está afirmando aquí en Efesios 2, es para ti y para mí. Esa misma victoria es para ti y para mí. Esa misma posición de victoria, esa posición de fortaleza, de esperanza, de convicción es para ti y para mí. Entonces, ¿por qué yo voy a jugar? ¿Por qué voy a permitirme entrar en terrenos donde ni Dios me ha llamado y me conviene estar? ¿Por qué ser ligero en mis palabras? ¿Por qué ser ligero en mi actitud? ¿Por qué ser ligero en mi forma de hablar, de pensar? Satanás es muerte, destrucción, mentira, engaño. Mas en Cristo es verdad, es vida, es esperanza, es buenas palabras, es buenos pensamientos, es buenas acciones, es ser dadivoso, es ser entregado, es ser noble, es estar lleno de paz, de paz. Así es, de paz. Filipenses 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros,
por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. No estamos solos, es una gran realidad. Cuando confesamos a Cristo, cuando creemos y lo atesoramos en nuestro corazón, Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Mas tenemos una batalla que pelear aquí en la tierra y no podemos ver a cada persona como nuestro enemigo. No podemos estar viendo a cada individuo como el que Satanás va a usar para destruirme. No puedo estar viéndome yo incluso como el vengador que viene a matar y a destruir. Porque esa es la primera mentira que le siembra el enemigo a un religioso. A un religioso. Para que empiece a condenar a todo el mundo, para que empiece a maldecir a todo el mundo, para que empiece a enviar a todo el mundo al infierno, para que empiece a operar con un espíritu de destrucción y no de edificación como el que Cristo vino a establecer, como el que Cristo estableció y como el que Cristo permanece aún estableciendo en su palabra y en su vida. No es destrucción, sino restauración. Amén. Y decía Pablo: me gozo dando gracias a mi Dios, porque me acuerdo de vosotros, y así me quiero acordar siempre de esta iglesia. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. Y aquí está mi esperanza: que el que comenzó la buena obra en vosotros, que el que comenzó la buena obra en mi hijo, la buena obra en el líder, la buena obra en la alabanza, la buena obra en las voces, la buena obra en los instrumentos, o los que tocan los instrumentos, en los que le reciben a usted, en los que sirven en la iglesia, en los que le estamos predicando, en el que cree en Cristo. El que comenzó la buena obra, me trae paz a mi corazón, me trae una posición de orar ahora con tranquilidad, no de cesar mi oración, sino de orar con tranquilidad, no de cesar en mi ayuno, sino de ayunar con fe, no de cesar en mi búsqueda, sino de buscar y tocar, porque sé que me van a abrir y sé que voy a encontrar una respuesta. Dice: el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. No es que la va a dejar igual, no es que te va a dejar siendo el mismo joven inmaduro o el mismo anciano que no pudo cumplir muchos sueños en su vida, o que no consiguió lo que tanto anhelaba o esperaba, sino que te va a perfeccionar, va a sanar ese corazón, va a sanar las heridas, va a restituir tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tu empresa, va a restituir tu posición como hombre o como mujer, va a restituir tu posición como ministro, como siervo, te va a restituir, te va a levantar, te va a exaltar, y no solo te deja allí, sino que establece o estableció ya un pacto eterno y sagrado para los que lo creen. Ojo, para los que lo creen, para los que perseveran. Dice: perseverando unánimes, para los que perseveran, estableció este pacto de resurrección con Cristo. O sea, de que la muerte ya no tiene autoridad sobre ti, de que el trascender de esta vida a un lugar mejor está asegurado para ti y para mí, de que esta vida corta no es todo, sino que hay una vida eterna de esperanza en gloria en Cristo Jesús, al lado de un Padre celestial que nos ama, y que la imitación de la tierra, del cielo, es la tierra, y que voy a un lugar mucho mejor, que es el original, que es el cielo, que es donde Satanás no puede entrar, que es donde Satanás no puede perturbarte más, que es donde Satanás no puede tener acceso. Por eso seremos libres, por eso somos libres por Cristo, pero por eso no habrá ya perturbación en ti y en mí. Amén. Y eso le estorba, le molesta, porque no va a poder llegar a ese lugar a perturbarte más. Pero entonces va a hacer lo imposible aquí para seguir dañándote. Mas yo me voy a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Yo me levanto. Joven, yo me levanto en el nombre de Cristo. Yo no me quedo postrado ante la adversidad. No me quedo postrado en el día oscuro ante la tentación. No me quedo postrado en la doble vida. No me quedo postrado en el doble ánimo. No me quedo postrado en mi pecado, en mi confort. No me quedo postrado en mi incredulidad, sino que me levanto ahora, levanto mi mirada, pongo mi mirada en Cristo. Pueden pensar en seguir viendo al papá, a la mamá, al pastor, al líder como su enemigo.
Les leí una palabra, voy a buscarla. Y dice la palabra en la exhortación de Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis. No, lea desde el 14. También os rogamos, 5:14, hermanos, que amonestéis a los ociosos. No te molestes con tu papá porque te diga: hijo, ten fundamento, hijo, estudia, hijo, trabaja, hijo, prepárate, hijo, cambia, hijo, no seas insolente, hijo, no seas ligero, hijo, no seas tan o cual, porque papá y mamá tienen esa gran responsabilidad por amor. Y habrá algunos que lo tengan por compromiso o por simplemente, qué sé yo, pero no voy a entrar en esa área. Yo lo hago por amor con mi hijo, lo hago por amor en esta iglesia. Y sé que el liderazgo lo hace por amor en esta iglesia. Y sé que usted lo hace por amor allá en las calles. Y si no lo está haciendo así, empecemos a hacerlo entonces por amor. Si no estamos liderizando por amor, hay que hacerlo por amor. Si no estamos predicando por amor, hay que hacerlo por amor. Porque en esa predicación viene y encaja esta palabra: al que está ocioso, hay que amonestarlo, hay que exhortarlo, hay que decirle: ven acá, despierta, papá, tú tienes que trabajar. Despierta, papá, tú tienes que cambiar. Tú no puedes ser un ligero sirviendo aquí o allá. Entonces, si se remueve un ratico del lugar, se enlucha porque lo condenamos. Aquí yo no estoy condenando a nadie. Yo no vine a ser enemigo de ninguno de ustedes. Y mire, no me interesa hacer monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero tampoco me interesa hacer una chupeta de ajo para que todo el mundo le caiga mal. Esa no es mi posición. Mi posición es hacer la voluntad de Dios. Y aquí empieza exhortándome el Señor al que yo veo ocioso, lo amoneste. Y la amonestación puede ser un consejo, la amonestación puede ser una exhortación, un regaño, un templón de oreja a mi hijo. La exhortación puede ser sentarlo a usted también y decirle las cosas como son, hablar con la verdad, pero no lleno de ira, no lleno de rencor y de odio, sino con la verdad de Dios, lleno de paz. Si vamos a hablar la verdad de Dios, tiene que ser lleno de paz. Entonces llénese, busque esa paz y hable la verdad con esa persona. Le he dicho muchas veces por todos estos años que no deje pasar la ofensa, no deje pasar esa situación, ese conflicto. Y los dejan pasar, y los dejan pasar, y les llega el corazón, y les crece la raíz, y se van de la iglesia, dejan el matrimonio, dejan el ministerio, dejan esto y aquello, porque dejaron pasar el conflicto. Usted déjelo pasar en su vida, perdone, sí, pero convérselo. Amoneste a ese hijo. No, porque mi hijo no, es que se me va a ir de la casa, no, es que no, mi hijo, yo tengo que decirle la verdad. Mi hijo yo lo amo, mi hijo yo lo bendigo, mi hijo yo lo exhorto. Dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. ¿Me entiende? Entonces el muchacho no me va a chantajear, la muchacha no me va a chantajear. Si mi hijo necesita corrección, si mi hijo en esta iglesia necesita corrección, va a ser corregido. Si el líder ve que el muchacho necesita corrección, hay que corregirlo. Y digo el muchacho porque no es porque tengas 80 años, sigue siendo, no, eres un muchacho espiritual. Somos niños espirituales, entonces necesitamos la corrección. Amén. Entonces tengas 80 años o tengas 80 días en la iglesia y con 15 años, es necesaria la corrección. Amén. Entonces no vea a esta persona como su enemigo. Pero ojo, amonestéis a los ociosos, y que alentéis a los de poco ánimo. Esta alentación, alentar, significa o implica ser agradable. Ser agradable. Porque usted, desagradable como amanece algunos días, para amonestar a cualquiera, lo mata. Desagradable como amanecemos algunos días, para exhortar a cualquiera, lo insulta en vez de exhortarlo. Lo insulta.
Entonces dice que tengamos en cuenta alentar a los de poco ánimo. Este que está ocioso, estoy seguro que tiene los ánimos por el piso. Este que está ocioso, que no tiene una visión de nada, que no tiene un planteamiento en su vida, no tiene un planteamiento cercano, sino como algunos jóvenes que he visto por el Facebook, no de esta iglesia. ¿Cuándo voy a conseguir novia? ¿Tú crees que preguntándolo por el Facebook, alguna va a pensar, esto es un fracasado, ¿vale? Pensando en cuándo voy a conseguir novia. Entonces imagina si Adán se hubiese puesto a pensar desde el principio en el Edén. No le pone, sino a la gallina le pone perro, al gallo le pone pato. O sea, no pone los nombres de los animales, no se dedica, no se ocupa. Y mucho menos Dios le podía dar a Eva si el hombre no había hecho su trabajo. Porque en la misma instancia suelta lo que está haciendo y se va a comerse un helado, a compartir con Eva, a comerse el mismo fruto de pecado. Porque no tenía estructura, porque se mantuvo ocioso, y estoy hablando en un sentido hipotético, porque Adán desde un principio se ocupó de lo que Dios le mandó a hacer, de lo que tenía que ser en la vida como hombre o como mujer. Véalo así, como hombre o como mujer, como joven, como anciano, como padre, como madre, de lo que tengo que hacer como adorador, como pastor, como ministro, de lo que tengo que hacer, ocuparme de lo que tengo que hacer. Ocúpate de lo mío, dice el Señor, y yo me ocuparé de lo tuyo. Yo me voy a ocupar de conseguirte la ayuda idónea. Yo me voy a ocupar de conseguirte tu esposa, tu esposo. Yo me voy a ocupar de darte el ascenso del trabajo, de darte esa posición de honra, de encontrar una prosperidad para ti que no te va a dañar. Sí, porque hay decisiones prósperas, pero que nos dañan. Esas decisiones de corrupción. Esas decisiones que nos permiten una entrada de millones de dólares y que pensamos que las guardamos afuera, pero que nadie lo va a saber. Nada más los idólatras son los que siguen pensando en pajaritos preñados. La idolatría. Suelte esa idolatría. Entonces esas decisiones nos confunden y nos llevan a tener una falsa prosperidad. ¿Y por qué falsa? Porque muy temprano se te va a caer. Muy temprano va a traer tristeza, porque no es del cielo. Dice que la prosperidad del Señor trae gozo y paz, trae alegría. Y yo prefiero tener un Chevette ahí parado, pero contento en el corazón, que una Tacoma, que es la que me gusta, allí parada, pero bien triste porque soy un corrupto, porque soy un vagabundo, porque soy un infeliz. No se lo estoy diciendo a usted, iglesia. Amén. No se sienta ofendido. Gente corrupta. Padre, Señor, dice a los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes para con todo. Poco ánimo, débiles, hay de todo, pero hay que ser paciente con todos. Con mi hijo tengo que ser paciente, con el diácono tengo que ser paciente, con el que sirve abajo tengo que ser paciente, con mi esposa y ella conmigo. Esto es recíproco. Usted tiene que ser paciente con su pastor y el pastor con usted. Hay pastores que no los veo muy cuerdos, muy enfocados en Cristo. Y no podemos entonces estar allí metidos en alguien que no está predicando a Cristo. Por lo menos si usted va a estar en el Evangelio, usted tiene que entender que Cristo es la solución, que Cristo es el centro y que Cristo es el que le va a dar la victoria. Y que alguien, no es porque diga la palabra Cristo, sino que sea el ejemplo de lo que Cristo hizo, que sea la palabra de lo que Cristo dijo, que sea la posición, el espíritu que Cristo derramó aquí en la tierra. Entonces no es solo decir Cristo, Cristo, porque yo pongo un mensaje y lo titulo Cristo o Jesucristo o Jesús, entonces yo estoy hablando de Cristo. No, la vida de esa persona tiene que estar hablando de Jesucristo. Y allí es entonces donde yo sigo a Cristo y escucho a esa persona. Es allí donde yo centro mi fe en Cristo y obedezco o hago la voluntad de Dios a través de esa persona. Amén. No puedo hacerlo de otra manera. Sea apóstol, sea pastor, sea evangelista, sea maestro, tenga los 5 ministerios juntos. Amén.
Entonces mi enemigo no es mi hermano, no es mi papá, no es mi pastor, no es mi líder. Mi adversario, el que quiere sacarme del cielo, el que quiere realmente patearme de la salvación, es Satanás. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago, Señor? Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 13. No, el 12. Lea desde el 12. Hebreos 2:12. Diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Anunciaré a Venezuela tu nombre. Anunciaré aún al corrupto tu nombre. Anunciaré aún a ese jefe que me desagrada, a esa persona que me ha hecho tanto daño, tu nombre. Anunciaré a mi familia que se burla, tu nombre. Anunciaré a mis jóvenes que son ligeros, tu nombre. Anunciaré a mis jóvenes que están consagrados, tu nombre. Anunciaré a mis líderes que creen, que no creen, tu nombre. Anunciaré a todo aquel, Señor, que tú pongas frente a mí, tu nombre. Ah, mi Señor. Es un trato de valientes. Es un trato de responsables. Esto es un trato de entendidos. Esto no es un trato de que seamos ambiguos y que hoy me conviene y mañana no. Hoy me conviene y mañana no, porque es un juego que nos quema. Es un juego que nos consume. Y la salvación no es un juego. Nosotros lo hacemos un juego cuando entramos en esa doble vida, en ese doble ánimo. Y de nuevo, aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio. Perdón. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Te alabaré. ¿Por qué insisto alabe al Señor? ¿Por qué insisto alabe? ¿Por qué voy a un funeral y en medio del funeral hay una alabanza? Así como usted y yo lo hemos visto. Y un día vendrá la muerte. Así como Satanás se paró frente a la iglesia, se paró frente a esta mujer que iba a dar a luz, se paró como un dragón, se paró como un león, se vino como una serpiente, se viene de las 1000 formas a su vida. Así se va a parar un día y va a querer robarle a usted la salvación, robarle la bendición, robarle la esperanza y decirle que los años o el tiempo o las circunstancias de servicio y entrega que ha tenido no valen de nada. Pero aquí me paro yo ahora donde Jesús me dice, y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, siga leyendo, Él también participó de lo mismo. Él participó de lo mismo. Él participó de lo mismo. Así como yo soy de carne y de sangre hoy, Jesús se hizo carne y sangre por mí, para participar conmigo. No vino como ángel, no vino como arcángel, no vino mucho menos como Dios. Vino como hombre a participar de lo que tú y yo batallamos. ¿Pero para qué? Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Él vino ¿para qué? Para destruir a Satanás, para destruir a mi adversario, para destruir al que se opone a mi integridad, al que se opone a mi santidad, al que se opone a mi bendición, al que se opone a mis pensamientos adecuados y correctos, a mi actitud bajo la voluntad de Dios. Jesús, entonces yo me abrazo a Él. Él es mi esperanza. Él es quien me va a ayudar con ese adversario. Y no tengo entonces yo que estar inventándome artimañas, estrategias ambiguas o molestas o adversas a la voluntad de Dios para alcanzar un sueño, para alcanzar un propósito, y mucho menos la salvación, porque no se compra. Leímos en un principio que es por gracia, o sea, no tiene precio. Dios resolvió este tema desde el principio. Aquí no va a haber ningún bachaqueo, aquí no va a haber ningún comerciante que se aproveche, aquí no va a haber ninguno que empiece a tomar partida de esto, sea iglesia, sea institución, sea hombre, sea mujer, sea presidente, sea quien sea. Nadie va a tomar provecho de mi gracia.
Nadie va a tomar provecho de mi salvación. Entonces, ¿qué hago? Envío a mi hijo Jesús, como hombre, ni siquiera como ángel, como hombre, en carne y hueso, con sangre, a vencer la muerte, a vencer la muerte. Ya la muerte no tiene autoridad sobre mi creación. Ya la muerte no tiene autoridad sobre mis hijos. Ya la muerte no tiene autoridad sobre el hombre. Ya la muerte no es el lugar de esperanza para nadie o el lugar de destino para nadie. Para todo el que cree, ahora la muerte es pasajera, la muerte es transitoria, la muerte es un simple enemigo, pero que está vencido ya. Y que Jesús vino a vencerlo para darme a mí la victoria, para darme vida, para darme fuerza, para darme esperanza, para darme ahora una posición genuina, una posición correcta, una posición real. Sí, porque dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Usted sabe cosa difícil, empezar a cantar después de haber sido un corrupto. Empezar a cantar y a decir aquel y aquel y aquel y aquel y aquel y aquel. Pero Cristo en el corazón permite ahora que alguien que era siervo de la corrupción y de la muerte puede entonces hablar, puede entonces decir y arrepentirse. Y en medio de ese arrepentimiento habrá consecuencias sobre tu vida y sobre la mía. Pero entendemos que hay algo trascendental que no se queda aquí en la tierra. Que no me voy a llevar todo ese oro, no me voy a llevar toda esa plata, no me voy a llevar todas esas mentiras, no las voy a dejar ocultas. No me voy a llevar ni siquiera a toda esa familia que me quiero llevar, que la amo tanto. Si no me acerco a Cristo, si no permito que Cristo redima lo que yo destruí, si no permito que Cristo reconstruya lo que yo pateé, si no permito que Cristo restituya la santidad en lo que yo hice en corrupción. Oh, mi Señor. Pero alguien que tiene esa convicción en el corazón, alguien que se pueda acercar a Cristo y abrazar esta esperanza, entonces se arrepiente. Si yo fui infiel, yo me arrepiento y me acerco a mi esposo, a mi esposa y hablo con sinceridad, hablo con revelación del cielo, hablo con integridad, pido perdón, permito que me perdonen y permito que Dios restaure lo que tenga que hacer. No me pongo con exigencia, eso sí, no se ponga exigente. O no se ponga, ¿sí? Mujer o hombre, no se ponga exigente. Iba a decir exigenta. Ahí cae donde que decía un refrán, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Tanto escuchar ese taquititaqui que uno a veces, ¿cómo es? Si es no es. En esa posición, entonces, alguien que fue corrupto puede arrepentirse, puede dejar ese ambiente de muerte y pasar ahora a vida por arrepentimiento y reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Alguien, un pastor corrupto, puede arrepentirse y entregarse delante de Dios y ser salvo. Un líder, un ministerio que desvirtuó el evangelio, un religioso que asesinó gente, como Pablo, por ejemplo, que asesinó, que persiguió al cristianismo, se pudo arrepentir, pudo rendirse delante de Cristo y usted y yo vemos la trayectoria de Pablo después de ese paso. Apóstol de los apóstoles. O sea, Dios no te va a dejar postrado, Dios no te va a dejar hundido, Dios no te va a dejar corrupto, Dios no te va a dejar triste, Dios no te va a dejar allí desconsolado, sino que viene, te abraza, te consuela, te exhorta así, te anima también, más te levanta, más te prospera, más te bendice. Oh, mi Señor, ¿cómo no acercarme a ese Dios? ¿Cómo no rendirme delante de ese Dios? ¿Cómo no cambiar un país cuando hay un Dios esperando que hombres y mujeres íntegros o hombres y mujeres con un corazón sincero se acerquen a Él para hacerlos íntegros, para hacerlos sinceros, para que cada día puedan tomar decisiones podamos tomar decisiones acordes a la voluntad de Dios, que es vida, esperanza y victoria. No es muerte, desolación y destrucción. Amén. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
O sea, usted y yo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Aquí explica por qué. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, aquí explica por qué vino como hombre. Y ustedes le preguntan por qué vino como hombre. Bueno, porque vino a salvar hombres, papá. Te vino a salvar a ti y a mí. Te vino a salvar a ti y a mí. Y entonces a vivir en carne propia lo que tú y yo vivimos. Entonces no piense que le estamos sirviendo a un Dios lejano, un Dios que no conoce lo que yo vivo, lo que yo sufro, lo que yo siento, lo que me tienta. Dios sabe lo que te tienta, pero Satanás también. Entonces no juegues a la candelita. No juguemos al que podemos entrar en esa zona de peligro y salir ilesos y salir airosos. En esa zona de mentira y salir como una gran verdad. En esa zona de corrupción y salir como los más prósperos y felices. No, ese es el ambiente de Satanás, un ambiente de muerte. Y esa muerte te va a perseguir. Y esa muerte te va a hacer esclavo. Mas ahora, entiéndalo, iglesia, entendámoslo. No somos esclavos de la muerte. No somos esclavos del pecado. No somos esclavos de la corrupción. No somos esclavos aún de la condenación. Porque hay vida, hay victoria en Cristo, porque Él venció la muerte por mí, Él compró la salvación por mí y por gracia ahora en mi fe yo la recibo. Y cuando yo creo, entonces yo me convierto, entonces yo cambio, entonces yo empiezo a caminar en otra línea que es en la línea de Cristo. Entonces yo empiezo a olvidar mi pasado y no lo ando revolviendo para enseñárselo a otros o para mostrárselo a otros, sino que lo olvido, y si me acuerdo de Él es para entender de dónde Dios me sacó. Y no para jactarme o algo, yo era así, o yo era asado, o yo estoy ahora así por todo lo que hice antes. No, Señor, por tu gracia yo estoy aquí. Por tu gracia, Padre, yo estoy en esa empresa. Por tu gracia, así me haya preparado, así tenga el mejor doctorado, así tenga la mejor profesión, así tenga el mejor pulso como médico, así tenga la mejor labia como vendedor de seguro, así tenga la mayor mente como químico, como físico. Pero por tu gracia, Señor, yo estoy aquí, porque esa gracia no me va a dejar aquí en la tierra, sino que me va a llevar al cielo. Esa gracia no me va a dejar sujeto a la muerte, sino que me lleva a vida y esperanza. No es nada de lo que me rodea, sino Cristo. No es nada de mi fuerza, sino Cristo. No es nada de mi habilidad, sino Cristo. Oh, mi Señor. Esa gracia me sostiene. Esa gracia sostiene una familia que tiene una pérdida de un hijo. La pastora de esta iglesia perdió una hija. Y a raíz de esa pérdida nació la iglesia. Cayó una semilla en tierra y murió, pero empezó a echar raíces y dio frutos. Eso es lo que hace Cristo. Que todo lo que nos acontezca nos ayude para bien. Lloro la partida de un ser querido, me duele, pero abrazo la esperanza más grande en que Cristo venció la muerte. Por eso inicié la victoria que Él compró por nosotros, resucitándonos juntamente con Él. Y cierro en esa misma resurrección, iglesia. Usted y yo, un día, usted y yo, un día, jóvenes, ustedes y yo, un día estaremos en su presencia. Seremos resucitados juntamente con Él. Porque hoy alcanzamos sueños, hoy alcanzamos esperanzas, hoy alcanzamos proyectos, hoy alcanzamos familias, hoy alcanzamos alguna posición. Pero un día alcanzaremos la mayor gloria. Un día alcanzaremos la mayor gloria. Así que no me aferro a lo pasajero, lo disfruto. Disfruto mis proyectos, disfruto mi pareja, disfruto mis amigos, disfruto mi iglesia, disfruto mi hermano que está a mi lado. No lo veo como mi enemigo. Disfruto mi líder, disfruto a la persona que está en el liderazgo, disfruto a mis pastores, disfruto en la buena forma, en la buena intención. Amén. Y me aferro a la eternidad en Cristo en gloria. Póngase sobre sus pies. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia.
cambia las vidas para bien y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.